sinceramente que lo de Izarralde definió la elección y teme por Kicillof. Bueno, la vicepresidenta exigió, bueno, la inmediata salida y todas estas cuestiones que ustedes saben, pero por ahí la gente está pensando otra cosa, quizás para salir de encrucijada hasta un pocos días de las elecciones que son el 22 de octubre. Por eso le damos la bienvenida a Marcelo Arancibia y le pedimos que nos ayude a entender esto que pasa ahora. Buen día, Marcelo. Buen día, Carlos, un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Igualmente, creo que es importante ver este minuto porque por ahí ya se están restregando las manos muchos kirchneristas, inclusive locales, y aquellos que no son kirchneristas pero que adhieren al oficialismo. Creo que es bueno hacer entender que lo que ha pasado es demasiado serio para que no le demos importancia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Este es la versión nueva del cajón de Herminio en las elecciones del 83. Falta una imagen para que la sociedad consolide una idea ya tomada. En el caso del 83, de un peronismo que no había aprendido absolutamente nada de la tragedia de los 70. Lo de Insaurralde y esta manifestación impúdica, vulgar, vergonzosa, demuestra de la profundidad que tiene la corrupción en la Argentina, que seguramente es mucho más grave de la foto, de los videos, de que la modelo novia de Insaurralde ha publicado y que ha permitido a la gente, bueno, verificar lo que ya sabe, que el kirchnerismo es un proceso corrupto, es un gobierno que se ha organizado para saquear las arcas del Estado con una retórica, con un discurso absolutamente falso, mentiroso, vacío, donde la única verdadera distribución de la renta y ampliación de derechos ha sido para ellos, a costilla de un pueblo que la está sufriendo muy mal hace mucho tiempo, de un país que no crece, de un país que va negando oportunidades, va cerrando las puertas de las esperanzas de millones y millones de argentinos, con niveles de pobreza, de indigencia, de inflación, que está haciendo un daño tremendo. Yo creo que esto que ha sucedido y lo que se va a saber a partir del caso Insaurralde, porque hay una complicidad de cierta justicia bonaerense para tapar lo de Insaurralde, para tapar lo del chocolate Ribot, que es el caso de este puntero empleado de Massa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que lo atraparon sacando plata de los cajeros automáticos y recaudaba para la política, cosa que también ha sucedido en la provincia de San Juan, si recordamos no hace mucho tiempo, con un puntero o un jefe piquetero del oficialismo. Entonces creo que esto va a cristalizarse en un castigo, espero que sea así porque la sociedad tiene que reaccionar. Frente a la corrupción, lamentablemente no se ha tenido una actitud contundente, porque mientras la situación del país ha sido, digamos, de buen consumo o de crecimiento, se han perdonado estos pecados. Bueno, estos pecados son los que han arruinado este país. Así que no solamente en la provincia de Buenos Aires, esperemos que esto implique la derrota de Axel Kicillof como candidato a gobernador por su reelección, sino también poner fin definitivamente al kirchnerismo que aspira a cuartelarse, a tener una madriguera en la estructura del Estado de la provincia de Buenos Aires para sobrevivir. Esperemos que los bonaerenses sepan votar, y también estoy convencido que las olas de este escándalo de Insaurralde, de chocolate Ribot, van a llegar a las costas de San Juan y también va a implicar en la derrota del oficialismo provincial, más precisamente de Sergio Ñaca. Claro, porque uno lee y escuchábamos recién también al diputado de Loredo haciendo toda el análisis, y creo que uno, al menos para mí y para nuestros oyentes, hemos tenido la posibilidad de ver, de escuchar a un diputado cordobés que, bueno, ha dado en el clavo respecto de la relación que hay entre Milei y Massa, ¿no es cierto?, que ha sido el propio Massa el que le ha repartido, el que le ha ayudado a integrar listas, y a su vez Milei a conseguir plata. Es decir, todo una idea de que gana va a darle la mano al que pierda en ese momento, o al que quede, en este caso Massa, bueno, pensando en que es Milei. Es decir, todo un entramado
muy, pero muy interesante para que si la gente lo entiende a esto y se termina y deja de pensar en dólares que no va a tener nunca, porque no van a ser en su sueldo 100 pesos, 100 dólares. Así que esto creo que le quede claro a muchos, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con De Loredo. Milei fue una creación del oficialismo para contener el crecimiento de Juntos por el Cambio, es decir, dificultar o impedir la posibilidad de que Juntos por el Cambio vuelva al poder en el 2023. Luego, bueno, como se dice o como se ha dicho, el monstruo se le escapó de la mano, el Frankenstein se le escapó de la mano. Todos sabemos cómo termina esa novela de Frankenstein, donde el mismo creador de la criatura tuvo que desarmar su nefasta creación. Yo creo que en la política esto significa ir a la figura del Gato Pardo. El Gato Pardo es un libro de la Italia renacentista, cuando el viejo régimen iba cayendo indefectiblemente para que los sectores privilegiados no se vieran desplazados por lo que llegara, decidieron que cambiar algo para que todo siguiera igual, es decir, casar a una noble con un plebeyo burgués, y de esa manera la aristocracia italiana conservar sus privilegios. Yo creo que Milei es eso, es un gatopardismo, cambiar algo para que no cambie nada. No solamente Massa lo tiene agarrado en las listas, en el financiamiento de su campaña política, sino que también ya el sindicalismo rápidamente se ha sentado en la mesa de Milei, han dejado de ser casta y seguramente si este hombre gana, se van a apoderar del gobierno para que las cosas no cambien en el país. Y también lo estamos viendo con el sector empresarial vinculado a los mercados regulados del Estado. Es decir, que nada cambie. Fundamentalmente esto que se ha convertido en una mancha venenosa, que la industria del juego, que en la provincia de Buenos Aires claramente financia gran parte de la política oscura del oficialismo bonaerense de los Kirchner, de los Insaurralde, de los Kicillof. Así que estas elecciones no solamente tiene que definir un gobierno que ponga orden en materia económica, en materia de seguridad, sino que también ponga fin a estas tiranías que son la corrupción, que sin la cual es imposible resolver los otros problemas de seguridad y los problemas económicos que tiene la Argentina. Claro, alguna vez contigo hemos hablado justamente festejando estos 40 años de democracia. Bueno, lo negativo de esto es que en 40 años hemos tenido más corrupción que democracia, porque aquellos que creen que con corrupción se vive en democracia están totalmente equivocados. Sí, pero también la democracia ha permitido que sus instituciones, al menos en algunos casos escandalosos de corrupción, haya hecho justicia. Menem se lo condenó. Después la política y la complicidad del encubrimiento le permitió no pasar sus últimos tiempos en la cárcel, pero Menem fue condenado en la causa del tráfico de armas a Ecuador y a Croacia por los sobresueldos, por la explosión a la ciudad de Río Tercero, la fábrica militar, no olvidemos esas tragedias, entre un número impresionante de hechos de corrupción que ocurrieron en los 90 y que con los Kirchner se vieron potenciados de una manera enorme. Y provocó, bueno, que la justicia, tal vez no al tiempo que uno quisiera, pero que va llegando, y bueno, Cristina Fernández Kirchner ha sido condenada por la corrupción de Vialidad Nacional solamente en las horas de Santa Cruz, y ahora Cristina está haciendo lo imposible para evitar que se lleven adelante los juicios del lavado, del dinero mal habido, el dinero robado, que son las causas Otesur y los Sauces, o lo que ha implicado una traición a la patria, como fue el memorándum con Irán para garantizar la impunidad a los autores intelectuales y a quienes financiaron los atentados en los 90 en la Argentina de la Embajada de Israel y de la AMIA, donde murieron más de 100 personas. Entonces, la justicia con sus claroscuros, por lo menos, ha logrado condenó a Urú, condenó a Jaime, condenó a Devido, luego llegó Alberto Fernández con Cristina en fórmulas y los pusieron en libertad a todos, cosa que, bueno, tiene que servir de experiencia a los argentinos que, bueno, votaron
a esta fórmula pensando que habían cambiado. Y la verdad que no solamente no habían cambiado nada, porque la corrupción sigue vivita y coleando de la mano del kirchnerismo, sino que además lo primero que hicieron no fue resolver los problemas económicos del país, sino poner en libertad a sus camaradas del robo, y tratar de impedir que la justicia llegara a la puerta de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ella ya ha sido condenada en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y esperemos que no pase mucho tiempo para que la Cámara de Casación Penal y después la Corte confirmen estos fallos. Lo que ha hecho Cristina en el Senado hace un par de semanas, de tratar de rehabilitar a la jueza Figueroa, es precisamente para evitar que Casación confirme o haga los juicios de lavado de dinero, de la corrupción kirchnerista, de la traición a la patria por el caso del memorándum con Irán, y está haciendo todo esto desaguisados, tratando de colonizar la justicia, impedir los juicios, etcétera. Ayer el que finge como presidente de la nación de este país, Alberto Fernández, en el coloquio de IDEA, dijo una basada de que la justicia argentina está colonizada. Si está en algo colonizada es por el kirchnerismo, para evitar que se haga justicia a los corruptos de este régimen. Y no podemos terminar en manos de quien es un garante de que las cosas cambien algo para que no cambien absolutamente nada. Y ese gatopardismo es Milei. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo en todas las reflexiones que ha hecho con respecto a las cosas que se han condenado y demás, pero esto no quiere decir, las excepciones confirman la regla. El paisaje que uno ve en 40 años es absolutamente peligroso para una Argentina que merece a esta altura tener, digamos, un escenario distinto. Y uno leía la crónica de este problema de ellos, que lo miran como desesperación, dice, y este pelotudo, ¿quién se cree que es? Cristina Kirchner miraba las imágenes de Martín Insaurralde y no lo creía. El socio político de su hijo Máximo comía ostras al compás de la caída libre de los votos de su espacio. Cuando ella montó en cólera, por supuesto, como exigió que lo saquen de la cancha y todas estas cuestiones, pero ya es la demostración de que esto está podrido, Marcelo. Absolutamente, hace mucho tiempo que esto está podrido. Y bueno, a ver, hoy se acaba de anunciar el Premio Nobel de Literatura a un noruego. Hace 60 años más, la Academia Sueca le daba el Premio Nobel a un escritor y filósofo francés, Albert Camus. Camus decía que los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se le parecen. Entonces, los argentinos tenemos que hacer una gran reflexión respecto a estas tiranías que nosotros tenemos de la corrupción, de la inflación, promovidas por gobiernos que han sido votados, a pesar de que ya la gente sabía de que estos dirigentes políticos llegaban al gobierno para robar o para generar una economía inflacionaria para poder conservar el poder el mayor tiempo posible, que le permitiera a su vez robar las arcas del Estado. Entonces, yo creo que es un momento de reflexión de los argentinos. Nosotros vamos a parar esta decadencia si el pueblo argentino realmente en estos 40 años de democracia ha aprendido que no podemos seguir votando gente corrupta, gente que no puede explicar su crecimiento exponencial de su patrimonio, cómo pasaron de la noche a la mañana por la función pública con 2 pesos con 50 en el bolsillo y hoy son multimillonarios. Tiene que reflexionar de votar propuestas económicas disparatadas que lo único que van a generar son más conflictos sociales, porque no tienen la estructura de poder, de predicamento, no tienen la estabilidad emocional, no tienen los equipos, y porque venden espejitos de colores. Cristina vendía espejitos de colores y ganó elecciones, y ganó en el año 2011 una elección que después de Perón fue la candidata más votada en la historia democrática argentina. Y bueno, los pueblos tienen los gobiernos que se les parece. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión como sociedad, como comunidad, y ver cómo cambiamos
para terminar con la corrupción y con la inflación. En un momento, en el 83, este país se miró a sí mismo y dijo nunca más los golpes de Estado. Hay muchos sectores sociales que dicen que el golpe del 76 fue muy esperado por amplia mayoría de los argentinos por el desastre que era el gobierno de Isabel Perón y por la violencia política que el peronismo había llevado adelante desde la izquierda y de las derechas, y vieron con alivio ese golpe de Estado. Luego, cuando el resultado fue un terrorismo de Estado, asesinatos, secuestros, desapariciones, robo de bebé, corrupción, porque no hay que olvidar que el gobierno militar fue profundamente corrupto y nuestra deuda externa originaria que ellos crean fue para robar y que termina en una guerra donde murieron centenares de chicos y jóvenes argentinos por una mentira de estos militares que se querían perpetuar. Bueno, ha pasado 40 años del fin de ese ciclo y hay un personaje que pone en su boca la defensa de esa dictadura militar. Quiere decir que no hemos aprendido nada. Es la sociedad la que tiene que decir, señores, así como en un momento histórico dijimos nunca más el golpe de Estado, nunca más la violencia política de las organizaciones guerrilleras como fue Montonero, el LERP, entre otros, es democracia, es paz, es vida, es convivencia. Bueno, y algún día tenemos que decir, son gobiernos honestos, hay que votar gente honrada, hay que votar gente responsable que no va a reventar la economía en el afán de quedarse en el poder, que va a combatir la inflación y que va a generar las condiciones macroeconómicas para que la gente pueda trabajar, vivir bien de su trabajo, no tener que buscar la posibilidad de fuera del país o en otra provincia, o no tener que recurrir a la marginalidad para poder sobrevivir. Entonces, bueno, todo depende de lo que hagamos los argentinos, y nadie hoy puede decir no estoy informado, no sé, no conozco, porque estamos en un momento de la humanidad donde la información corre por todos lados. O sea, todo el mundo puede saber en qué terminan las propuestas políticas populistas de Massa o en las propuestas populistas de Milei. Nadie puede no estar informado. Claro, y además ser socios por conveniencia. Hay que tener cuidado con estas alternativas que se van dando, se van descubriendo. Bueno, esto lo decía, como bien sabes, Rodrigo de Loredo. Muchas gracias, Marcelo, por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a vos, Carlos, y un fuerte saludo a la audiencia. Muy bien. Ahí estaba con nosotros en el final de nuestro programa La Careta Política, Marcelo Arancibia, nos dio todo un panorama acerca de esta situación que vive la Argentina. Bueno, cuando falta tan poco, como decíamos, para las elecciones del 22 de octubre. Por supuesto, nos estamos